Shalom Alejem, paz a vosotros. Beshendi Joshua Hamashiach. Aleluya. Muy bendecido día, mis amados Ajim Hayot, que hoy nos sintonizan por Radio Shalom, la estación con el Espíritu. Muy bendecido día a la Keila de Joshua. Mis amados Ajim Hayot, quien les habla es su hermano José Antolín Meléndez, de aquí, de la República Mexicana, transmitiendo desde cabina en vivo en Extensión México, aquí en Congregación Bethesda, Casa de Misericordia, Casa de Justicia. Bien, mis amados, dándoles la bienvenida a este su programa de radio Encontrando al Mesías en la Torah. Mis amados, llegamos a una nueva estación para vivir una nueva jornada. Recuerde, seguimos estudiando lo que es Masei, jornadas, las jornadas del pueblo de Israel durante esos 40 años caminando por el desierto, viviendo experiencia tras experiencia, formación tras formación. Bendito sea nuestra abacados. Y hoy usted y yo llegamos con el pueblo de Israel a nuestra siguiente estación. Y esta se intitula Tahat. Tahat es a donde estamos llegando ahora para que nos acomodemos, nos pongamos cómodos y aprendamos lo que el Eterno le enseñó al pueblo de Israel y lo que nos quiere enseñar a nosotros. Recuerde cómo el Eterno va trabajando con su pueblo ahí en el desierto y cuál es el motivo del desierto, como después nos lo dice en Devarim, el propósito del Bamidbar, el propósito de ser llevados al desierto. Así que quiero invitarle ahí a su bendita Torah, que vayamos al libro de Números, al capítulo 33, al verso 26, que es donde encontramos hoy nuestro texto áureo, nuestro texto de oro, nuestro texto base, bendito sea nuestro abacados. Y mientras usted va a la bendita Torah, vamos a hacer tefilá y decimos, Baruch atah Yehová Eloheinu, melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amin, benatan lanu het torato, Baruch atah Yehová noten hatorah. Bendito eres tú, Jehová, Dios nuestro, Rey del universo, que nos elegiste de entre los pueblos al entregarnos tu Torah. Bendito eres tú, Jehová, que nos revelaste tu bendita Torah en el nombre del Mashiach, Yehoshua. Amén. Ve amén. Y todos juntos decimos, aleluya, bendito sea nuestra abacados. Que el Eterno te bendiga, que el Eterno te guarde, que el Eterno abra nuestro entendimiento para comprender sus escrituras, para comprender su bendita Torah, para comprender el Brit Hadashah. Beshem de Yehoshua HaMashiach. Amén. Gloria sea el eterno Jehová Sebaot. Y bueno, mientras usted va ahí a su Sefer Torah, quiero enviar saludos y bendiciones a nuestros amados Morín Morales, a Aaron Morales y a la serie de Morales. Nuestros amados Morín Berroín, pastores y maestros, presidentes y fundadores de Asambleas Alfa y Omega Incorporado, que bendito el Eterno nos da cobertura, a Congregación El Yo Soy, a Radio Salom, al Instituto de las Raíces Hebreas, a la Keilah de Joshua, y en este caso aquí en México, a Congregación Bethesda y a otros ministerios en diferentes partes del mundo. Que el Eterno les bendiga, amados Morín Berroín. De igual manera enviamos saludos, bendiciones a todo el cuerpo de maestros en la Keilah de Joshua, que día tras día nos comparten enseñanzas. Saludos y bendiciones para todos los maestros y maestras que en el día de reposo nos comparten su comentario, grandes enseñanzas a lo que es la porción de Torah. Bendito sea el Eterno por la vida de cada uno de los que nos sintonizan, de cada uno de los que participan, de cada uno de los que aportan su granito de arena ahí en WhatsApp, ahí donde confraternizamos en esta Keilah por línea. Bendito el Eterno por la vida de cada uno. Bendito el Eterno por la vida de nuestra amada Ajotí Blanquita Rodríguez, que es la capellán de oración y también nuestra líder ahí en lo que es el ayuno. Ayuno, oración, adoración con aflicción del alma, como dice Isaías Haneví. Isaías el profeta en el capítulo 58, hablando del verdadero ayuno. Bendito el Eterno. Bendito el Eterno por la vida de nuestra Ajotí María Cristina Kressler, que comparte su comentario a la parashá también
terminando la programación, encontramos el comentario ahí en la Keilah a través de WhatsApp. Igual, bendito el Eterno por la vida de nuestro Mauricio Leandro López Ángel, que nos comparte también su comentario a la parashá, terminando la programación en Radio Shalom. Bendito el Eterno por todos y cada uno de los que participan. Aleluya. Y por cada uno de los que nos sintonizan por Radio Shalom. Si ya tiene la porción ahí, bendito nuestra Abacados. Damos gracias al Eterno. Y vamos a continuar con esta serie de Masei, jornadas del pueblo de Israel por el desierto. Y llegamos hoy a nuestra siguiente estación. Y vamos a leer libro de Bamidbar, Números, capítulo 33, verso 26. Si ya lo tiene, diga amén o levante la mano. Gloria sea al Eterno. Aleluya. Leemos en el nombre del Mesías, porque aquí se nos identifica por mano de Moshe esta estación. Como dice ahí, salieron de Makelot y acamparon en Tahat. Así que hemos salido de Makelot, de una congregación organizada, ordenada, ya con su normativa, y llegamos hoy a acampar en Tahat. Así que seguimos aprendiendo. Disponga de su ser para seguir aprendiendo. Y si hay algo que debe desaprender, disponga para desaprender, para volver a aprender. Amén. Continuemos. Tahat es el nombre de esta estación y es el nombre que le fue dado. Probablemente pudo haber sido dado por Moshe Rabenu, debido a lo que el eterno Jehová Sebaot reveló a Aarón en esta ocasión, porque algunos de los nombres que tienen las estaciones o los lugares se debe a acontecimientos, o algunos nombres ya existían antes de que llegaran los hijos de Israel, y otros nombres se le dieron para recordar lo que ahí fue revelado de parte del Eterno. Así que después de los acontecimientos, de las revelaciones de Jehová Sebaot a Aarón en Makelot, aquí ahora se llama Tahat. Así que continuamos con lo que Él tiene para revelarnos hoy en este día. Para lo que Él nos va a revelar. Una revelación complementaria también en este periplo. ¿Qué es un periplo? Este largo viaje durante varios años alrededor del monte Seir, algo prolongado. Entonces, este nuevo lugar, como se va a usted dar cuenta, la revelación tiene que ver con el nombre de Tahat. Entonces, lo que corresponde a Tahat, según la secuencia que estamos viendo y también según el sentido del nombre y el tema, está en Números capítulo 18, desde el verso 20 al versículo 24. Hemos llegado a un tema que muchos estaban esperando. Dígame, gloria sea al Eterno. Pero bueno, no se podía tocar hasta que llegásemos al punto en el cual estamos ahora. No tocamos este tema de hoy para exaltarlo sobre algún otro tema, de ninguna manera, sino uno más entre las jornadas. Porque nos toca pasar por aquí, pero no quiero dar la impresión a los Ajim Behayot que nos han acompañado durante todo el recorrido de las jornadas en la Keilah de Joshua. No queremos que los que recién han llegado y han ingresado tengan una mala interpretación, puesto que hoy se va a tratar un tema que es motivo de controversia en diferentes religiones en el mundo, no así en la Keilah de Joshua. En la Keilah de Joshua sabemos en lo que hemos creído. Somos observantes, estudiosos de bendita Torah, que la ponemos por obra. Pero de muchos que vienen de otro lado, sabrán que este es un tema muy controversial y que muchos se irritan con este tema en estos tiempos. Así que es posible que algunos puedan malentender.
Pero sepan, mis amados Ajim Behayot, que hemos estado tratando estas jornadas una por una, tratando el tema que corresponde en cada ocasión. Y esta vez no va a ser la excepción. Vamos a tocar el tema conforme se va desarrollando. Amén. Así que vamos entonces a Números capítulo 18, verso 20-24, que es el que corresponde con Tahat. Pero bueno, póngale pausa y métale freno. En primer lugar, antes de leer, para que mis amados Ajim Behayot vean cómo se corresponde el tema de estos versos, de este pasaje, con esta revelación, porque Jehová habló a Aarón, así que esto fue revelado a Aarón. Una vez que el Eterno estableció la autoridad de Aarón, comenzó a revelarle a él. Recuerde, antes se le revelaba prácticamente casi todo a Moshe Rabenu, Moisés nuestro maestro. Una vez que Jehová instituyó o delegó a Aarón con autoridad, comenzó al revelársele a él. Y estos asuntos que tienen que ver con el ministerio, vamos a hablarlo así, con el ministerio, para que usted lo entienda más claro, con el ministerio y con el sacerdocio, fueron una manera muy directa revelados también a Aarón. Para que juntos comprendamos esta revelación, mis amados Ajim Behayot, quiero invitarte que vayamos primero a saber por qué fue recordada con el nombre de Tahat. Es posible que la palabra Tahat en el hebreo sintetiza lo que se revela en estos versos. La palabra Tahat es una palabra que aparece casi 500 veces en lo que es el Lashon Kadosh, en el Tanaj. Es una palabra que a veces aparece como, mire bien, como preposición o a veces incluso como adverbio y tiene un significado bastante amplio. Mire lo que significa, ponga atención. Significa estar debajo de, o en la mano de, o delegado por, o en sustitución de, o en vez de, o en lugar de, o en representación de. Si pudiéramos tomar de todo este amplio significado, digamos una palabra que pueda identificar o significar la esencia de la revelación que fue dada en Tahat y lo que significa Tahat, esta sería la palabra representación. Esa es la palabra clave que está escondida, como decir, en el núcleo del sentido de esta palabra en hebreo que significa Tahat. Representación o una similar sustitución. Pero vamos a hablar de representación. Amén. ¿Vamos bien hasta ahí? Corazoncito. Es gloria sea al Eterno. Vamos a ver aquí entonces que aparece la representación en dos sentidos. Un primer sentido como representación del pueblo sacerdotal de Jehová. En un segundo sentido, los Levim, que reciben lo que se le da a Jehová, vuestro Elohim. Hablando de los diezmos. Este es el tema que vamos a ver dentro de la representación, los diezmos. Por eso hablamos de un tema controversial en las religiones en el mundo. No así en la Keilah de Joshua, que sabemos bien y estamos bien sabedores y conocedores de lo que es la Torah. Recuerde, estudiamos la Torah, la raíz hebrea de nuestra fe, que es la emuná, y ponemos por obra la bendita Torah. No para justificación, sino porque ya fuimos justificados ahora. Es de que esa justificación tiene que tener fruto. Un fruto digno de justicia, un fruto digno de arrepentimiento. Y ese es que el Eterno nos vea viviendo como sadikim, como hombres y mujeres justos. Y eso es observando, guardando, poniendo por obra su bendita Torah. Entonces, un segundo sentido, los Levim que reciben
lo que se le da a Jehová vuestro Elohim, hablando de los diezmos. Esto en representación de Jehová Sebaot. Son los dos aspectos. Los dos tienen que ver con representación. Jehová Sebaot quiso que los Levim, los levitas, representasen el ministerio de su pueblo. Entonces, vamos primero a ver unos versos donde aparece en el Lashon Kadosh, en el Ibrim, en el hebreo, la palabra Tahat, para que ustedes puedan ver su amplio significado. Amén. Quiero invitarle a la bendita Torah. Vamos primeramente a Bereshit, vamos al principio, Bereshit, Génesis, capítulo 22, verso 13, donde aparece la palabra Tahat en el sentido de sustitución, nada menos que en un pasaje mesiánico. Amén. Nos dice ahí, cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un cordero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de, ahí dice Tahat, en lugar de su hijo, de Isaac. Aquí tenemos al carnero sustituyendo a Isaac, como Mashiach sustituyéndonos a nosotros. Entonces, es en sustitución de, o en vez, o en lugar de. Esa palabra que se traduce en lugar de es Tahat. Vamos a otro pasaje, vamos a otro verso. Vamos ahí en el Tanaj, primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículo 43, donde también tenemos esa palabra Tahat en otro contexto. ¿Ya lo tiene? Mire lo que dice ahí. Beshem de Joshua Hamashiach. Y durmió Shlomo, Salomón, con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar, ahí está la palabra Tahat, Roboam, su hijo. Y un tercer pasaje que aparece repetidas veces, casi como 10 veces, aparece la palabra Tahat en estos versos, que es la famosa instrucción, la Torah, la instrucción de ojo por ojo y diente por diente. Estamos hablando no en el sentido mundano, sino en el principio de midá kenegeg midá, medida por medida. Ahí aparece 2 veces en Shemot Éxodo, en capítulo 1, y luego también en Vaikra Levíticos capítulo 24. Pero vamos a tenerlos juntos los dos pasajes. Amén. Así que saque dos Sefer Torah. Éxodo 21, verso 23 y 24 inicialmente. Y luego vamos a leer junto con Levítico capítulo 24, el verso 20. Puesto que estos dos fueron revelaciones en el monte Sinai durante aquel segundo año en el que ellos estuvieron en ese monte. Y allí se nos habla y se usa la palabra Tahat. Éxodo 21, 23. Vamos adelante. Teniendo los dos juntos, lo leemos de corrido. Verso 23. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Esa palabra por es Tahat, o sea, vida en vez de vida. Verso 24. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Verso 25. Quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Ese por es otra vez Tahat. Ahora nos brincamos a Vaikra Levíticos. Vamos para allá rápidamente. Verso 20. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente. Según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él.
como diciendo lesión por lesión. Esa palabra por también es tajat. Bendito sea el abacados. De manera que esos son unos versos que nos sirven entre muchos más. Porque, como les dije al principio, está utilizada como 500 veces el uso de la palabra tajat. Bendito sea el Eterno. Y tiene ese amplio significado de representar, de estar en lugar de delegación o de estar debajo de, en la mano de o en nombre de, en representación de o por. ¿Ok? Todo esto es lo que quiere decir tajat. Bendito sea nuestra abacados. Vamos a continuar. Vamos a hablar de separación. Entonces ahora vamos a empezar a leer el pasaje de Bamidbar Números capítulo 18 desde el verso 20 al verso 24. Amén. Pero bueno, una vez visto lo que es lo relativo al significado del nombre, vamos a ver otras dos secciones. Una sección para comprender lo que significa Levim, levitas, no solo como descendientes de Leví, sino el origen de su significado representativo, y luego para trasladarlo del significado gramático histórico a su sentido de keilatí, a su sentido eclesiológico o eclesiástico, congregacional. Y después comenzamos leyendo Números, capítulo 18, verso 20. Aleluya. Y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad. Entonces el Eterno comienza a separar primeramente a Aarón, luego a sus hijos, entonces a los Levim de en medio de su pueblo. Ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Entonces notemos aquí, mis amados Ajim Behayot, hermanos y hermanas. Comienza primero con los diezmos, no la parte de los diezmos. La menciona después. Pero no se va a entender la parte de los diezmos sin entender la parte levítica, es decir, cómo el Eterno separa del trabajo común y corriente a ciertas personas para que se ocupen exclusivamente del ministerio de la Keilah. Entonces, lógicamente que lo sustenta, después haciéndoles a ellos recibir los diezmos que son de Él y que Él los pide para sí y que Él se los da a Israel. Primero vamos a ver las cosas cómo fueron históricamente en el Tanaj, en el primer pacto, para luego ir llegando como es en el pacto renovado, en el Brit Hadashah. ¿Está de acuerdo? Vamos entonces a empezar por Shemot Éxodo, capítulo 13, verso 2, para ir comprendiendo todo este proceso desde el inicio. Jehová, lógicamente por ser el que debe tener la preeminencia en todas las cosas, siendo la cabeza de todo, incluso el Abba, siendo la cabeza del Hijo de Mashiach, entonces aparece aquí exigiendo lo que le corresponde, todo primogénito. Mire lo que dice Shemot Éxodo, capítulo 13, verso 2. ¿Ya lo tiene? Leemos Beshem de Yehoshua HaMashiach. Dice: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Amén. Este primogénito es figura de Mashiach. Él es el primogénito por excelencia. Y por lo tanto el Eterno pide, a semejanza de Mashiach, que se consagre todo primogénito.
Por eso vemos en el Brit Hadashah, ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, verso 23, cómo es que Miriam, María en la traducción al castellano, trae al niño, a Yeshua, a Yehoshua, a presentarlo en el templo, con la ocasión en que Simeón y Ana lo reconocieron y profetizaron acerca de él. El Eterno primeramente pide que los primogénitos le sean consagrados a él. ¿Por qué nos hacemos la pregunta? Porque no es justo que otra persona tenga el primer lugar antes que el Eterno. No es justo ante el Eterno, y creo con fe completa que ante nuestras conciencias tampoco es justo que le consagremos algo a alguien antes que al Eterno, porque Él es primero. Isma Israel, Jehová Eloheinu, Jehová Ejad. Jehová, nuestro Elohim, Jehová es primero. Entonces no podemos consagrar algo a lo segundo, a lo tercero. Si algo se ha de dedicar para algo, el que tiene el primer derecho de que se le dé el primer lugar y a quien se le consagren las primeras cosas es a Jehová Sebaot. Por eso el Eterno manda que se le consagre a él el primogénito. Jehová pone un orden de prioridades en nuestras vidas. Lo primero es Jehová, Jehová Ejad. Él es primero. Lo que se debe consagrar es el principio del vigor y de la fuerza. El primogénito es para Jehová vuestro Elohim. El derecho de primogenitura significa que heredaba el reino, heredaba el sacerdocio y heredaba una doble porción de su espíritu. Porque la primogenitura es un concepto establecido por el Eterno mismo, por el gobierno de Jehová Sebaot, la teocracia, para poner orden en su reino. Orden en su reino. Entonces vamos a entrar a ver algo lo que es la consagración del sacerdocio. Vamos ahí en el libro de Shemot Éxodo, capítulo 19, verso 5, verso 6. Originalmente nos dice este versículo, el 6, que el Eterno quería que su pueblo, el pueblo de Israel, fuese un reino de Kohanim, un reino sacerdotal. El Eterno llama ahora a Israel su primogénito. Entre los distintos pueblos de la tierra, el Eterno llama a Israel mi primogénito, como lo dice, por ejemplo, el libro de Oseas y otros pasajes. Así que tengamos en cuenta que desde el versículo 3, el Eterno ordena a Moshe que le hable a todo Israel. Shemot Éxodo capítulo 19, verso 3. Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Aquí no le está hablando solo a los Levim. No, le está hablando a todo el pueblo, a la nación completa. Primero, los primogénitos del hombre y de los animales son del Eterno. Ahora, entre los pueblos, Dios se tomó un pueblo primogénito. El Eterno quiere que Israel, su primogénito, sea sus sacerdotes y les dice, verso 5 de capítulo 19 de Éxodo, ahora pues, si dieres oído a mi voz, guardares mi pacto, mi Torah, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Y aquí quiero llamar la atención desde el principio. Como la primogenitura es condicional. Si dieres. Espiritualmente la primogenitura es condicional, es decir, si los primogénitos ponen en primer lugar a su Elohim. Jehová, vuestro Elohim, confirmará su primogenitura. Por eso dice, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, entonces vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos.
porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis. Vosotros me seréis. Sí, pero con una condición, hablando a todo Israel. Me seréis un reino de sacerdotes. Aquí no está hablando solamente de los descendientes de Aarón, sino de todo Israel. Un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces Jehová quiere un pueblo de sacerdotes que llegue a ser la congregación de sus primogénitos. Por eso el Eterno tiene muchas familias que ha creado en la tierra, según las distintas especies que ha creado, pero de entre todas las familias hay una familia que es la propia de él, la de su propio género. Y él está pendiente, es en su revelación, de la confirmación de esa familia suya. Y a esa él la llama la congregación de los primogénitos. Y cuando instituyó al pueblo de Israel como su primogénito, quería que su pueblo Israel fuera un reino de Kohanim. Ese era el plan original para todo Israel. Pero, ¿qué aconteció? ¿Qué sucedió? Kadosh Baruj Hu, vamos a ver esa prueba del sacerdocio. Vamos a la prueba del sacerdocio. Vamos ahí en Shemot, pero al capítulo 32. Allí, mis amados Ajim Behayot, ¿saben? Sucedió algo bastante triste. Y aunque no voy a leer todos los pasajes, voy a leer desde el verso 26. Ustedes saben cómo mientras Moshe se demoraba allá en el monte Sinai, ellos volvieron a la idolatría, al desenfreno, y cuando bajó Moshe, encontró ese desenfreno e idolatría en medio del pueblo, es decir, los que debían haber sido los primogénitos y el reino de Kohanim del Eterno, habían abandonado a su amado y se habían dedicado a los ídolos y a la carne, a las obras de la carne. Vamos ahí, desde el verso 20. ¿Ya lo tiene? Bendito el Eterno. Leemos en el nombre del Mesías, Yehoshua. Verso 26. Se puso Moshe a la puerta del campamento y dijo: ¿Quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Ese es el celo del Eterno por Moshe. Él vio a todos en contra de Jehová, todos abandonando al Eterno. Entonces se puso a la puerta y estando en la puerta, salió del campamento, ahí en la puerta. ¿Quién está por Jehová? No con los de Misraim, sino quién está con Jehová y con su bendita Torah. Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Notemos que todos debían haber sido un reino de Kohanim, de sacerdotes, pero solo estaban por Jehová en una pronunciación. En el momento de la prueba, solo se pronunciaron los hijos de Leví. En el momento de la prueba, solamente los hijos de Leví. Vamos al verso 27 y les dijo: Así ha dicho Jehová, el Elohim de Israel: Poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Eso significa aplicar el juicio de Elohim contra la idolatría y contra el desenfreno. Los demás no lo aplicaron, solamente los hijos de Leví, porque ellos representan los que verdaderamente están por Jehová, de hecho y de verdad, como ahora pide, adoradores en Ruach y en Emet, en espíritu y en verdad. Verso 28. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moshe, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moshe dijo: Hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado
en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que aquel día siguiente dijo Moshe al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová. Quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moshe a Jehová y dijo: te ruego te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Te ruego que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moshe: al que pecare contra mí, a ese raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Kadosh Baruj Hu. Aquí vemos cómo ellos se prostituyeron en pro de un becerro de oro. Y los Levín no participaron en ese acto de idolatría. Incluso estuvieron dispuestos a juzgar a sus propios hijos y a sus propios padres, parientes, hermanos y amigos. Y por eso, esa fue la manera de ser consagrados para Jehová. Hay personas en ese tiempo de la era del Mashiach que no sirven ni siguen al Eterno por sus vínculos familiares o por estar atados, sino al becerro de oro, por lo menos al oro o algunas cosas materiales. Pero tenemos que hacer juicio contra el pecado y apartarnos de él. Apartados, consagrados como Kadoshim para el Eterno. Bendito sea nuestro abacados. Entonces vamos a ver ese sacerdocio, el sacerdocio de los vencedores. Vencieron. Pasaron por encima, tuvieron al Eterno por encima, lo pusieron primero que padres, hijos, hermanos, amigos, familia, camaradas, lo pusieron por encima. Así que lo podemos llamar el sacerdocio de los vencedores. El sacerdocio de los vencedores. Bendito sea nuestro Abacados. Miren, la bendición del Eterno a los Levín por Moshe en Devarim. Vamos rápidamente a Devarim capítulo 33, desde el verso 8 al verso 11. ¿Listo? ¿Ya lo tiene? Eso, me gusta cómo maneja usted su Sefer Torah. Diestro en la espada. Verso 8, leemos versión de Josué Hamashiach. A Leví dijo: Tutunim y Turim. Lo que correspondía al sacerdocio era originalmente del pueblo, se le da ahora a Leví. Tutumim y Turim sean para tu varón piadoso. ¿A quién le está diciendo? Para Leví, a quien probaste en Masá, con quien contendiste en las aguas de Meriba, quien dijo de su padre y de su madre: nunca los he visto, y no reconoció a sus hermanos ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu Torá a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Bendice, oh Jehová, lo que hicieren, y recibe con agrado la obra de sus manos. Hiere los lomos de sus enemigos y de los que lo aborrecieren, para que nunca se levanten. Aleluya. A partir de ese momento, el Eterno comenzó a tratar ya no con todo el pueblo, sino con los que se consagraron a Él. Entonces, fijémonos que el Eterno quiere que todo su pueblo sea un reino sacerdotal. Y en el pacto renovado, todo su pueblo es un reino de sacerdotes. Pero, ¿quién está ejerciendo el sacerdocio apropiadamente? Contéstese en su mente. Solo aquellos que se consagran apropiadamente al Eterno.
aunque el sacerdocio es para todo el pueblo, para toda la Keilah, a la larga solo son pocos los victoriosos y vencedores. El ministerio que es para todo el pueblo, a la larga, lo ejercen pocos, porque se consagran pocos. Era para todos, pero no todos lo entendieron, no todos lo visualizaron, no todos se prepararon para ejercer su sacerdocio. Vamos a ver unos pasajes ahí en Bamidbar, números, en relación a los Levim. Quiero invitarte al capítulo 1, al verso 47. Vaya para allá rápidamente. Porque aquí en este pasaje el Eterno está haciendo el censo en el monte Sinai. Después ese otro censo en Moab. Este es el primer censo. En los versículos anteriores, el Eterno contabilizaba a todos los del pueblo, con excepción de Leví. Ya tiene ahí, verso 47, leemos Besiendo y Josué Hamashiach. Pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos. Amén. Entonces el Eterno comienza a considerar consagrados a Él, separados o apartados para Él, aquellos que se consagraron a Él, que se apartaron para Él, que aplicaron juicio al pecado, a la idolatría y a todo lo que estos pecados representan. Vamos al verso 48. Porque habló Jehová a Moisés diciendo, solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos de entre los hijos de Israel. Sí va a tomar la cuenta después, pero no entre los hijos de Israel. O sea, que el Eterno comienza a hacer una separación, a llamar, a apartar. Por eso más adelante vemos o vamos a ver el sentido de esta palabra, apartado. Amén. Vamos aquí al verso 50. Sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio. En otras palabras, a estos que se consagran a mí, los quiero ocupados exclusivamente con las cosas mías, con las cosas santas. Los pondrás en el tabernáculo de reunión y sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que les pertenecen. Gloria al Eterno. Este es el Mishkan. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Verso 55. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los Levim lo desarmarán. Y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los Levim lo armarán, y el extraño que se acercare morirá. Los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento y cada uno junto a su bandera por sus ejércitos. Pero los Levim acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel. El Eterno quiere, bendito su nombre, que las cosas sagradas sean tratadas solamente por personas consagradas a Él. De hecho, y comprobado. Continúa diciendo. Y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moshe, así lo hicieron. Bendito sea nuestro abacado. Ahí vemos la obediencia de ellos. Ahora vamos a pasar a lo que es regalos a la Keilah, dones a la Keilah, a la congregación. Quiero invitarte al libro de Números, capítulo 3, versos del 5 al 13. Vamos rápidamente. Amén. Gloria sea al abacados. Dice en el nombre del Mesías Yeshua. Y Jehová habló a Moshe diciendo, haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan.
y desempeñen el encargo de él. Ya ahorita en la era del Mashiach sería el de Mashiach, en el pacto renovado. Y el encargo de toda la congregación delante del Mishkan. Entonces, mis amados, fijémonos aquí en la palabra, el encargo de Elohim y el encargo de la Keilah de Elohim, de la congregación de Elohim. Esa palabra encargo, delegación o representación es precisamente lo que significa tahat. Desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación, de la Keilah, delante del Mishkan, del tabernáculo de reunión, para servir en el ministerio del tabernáculo. Y guarden todos sus utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel, y ministren en el servicio del tabernáculo, y darás los levitas a Aarón y a sus hijos, les son enteramente dados de entre los hijos de Israel. Amén. Por eso es que en el pacto renovado, los Sheluhim, los Nevim, los Besorim, los Roim y los Morim son dones, personas, regalos dados al servicio del Mishkan, a la Keilah, como lo encontramos en el Brit Hadash, en el pacto renovado, en el capítulo 4 de la carta a los Efesios. Del verso, en el verso 10. Ahí lo encuentra. Que él constituyó, dio dones a los hombres y constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Vamos al verso 10. Y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acerque morirá. Verso 11. Habló además Jehová a Moshe diciendo: He aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de, aquí está la palabra tahat, en lugar de todos los primogénitos. El Eterno había dicho: todos los primogénitos son míos. Ahora, Israel es mi primogénito. Pero ahora los mismos primogénitos de Israel no se han consagrado a Jehová Elohim. Solo se consagraron los Levim. Entonces, Jehová Sebaot dice: ok, entonces yo ahora voy a tomar a los Levim en lugar de los primogénitos. Yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos, los levitas. Bendito sea nuestro abogado. Mis amados Ahim Behayot, cuando Sheliach Shalom, el apóstol Pablo, escribe la carta a los Corintios, él dice que la familia de Estefanas son las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los Kadoshim, de los santos. Los primeros nacidos son los hermanos más maduros, los que llegan a ser los pioneros en la Keilah. Con el tiempo ellos llegan a ser los ancianos en la Keilah y llegan a ser los que ocupan o se ocupan del ministerio, cada vez de manera más completa. Como se suele decir ahora en la era del Mashiach, cada vez de tiempo más completo. Entonces, ¿qué dice el verso 13? Continuamos con el verso 13. Porque mío es todo primogénito, desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Misraim, de Egipto, santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales. Míos serán yo y Jehová. ¿Por qué? Nos podemos preguntar, ¿por qué? Porque el Cordero pagó el precio de los primogénitos del pueblo del Eterno, del pueblo de Israel. De manera que desde ese día todos los primogénitos que estaban en Misraim, en Egipto, debían morir.
Pero los que venían bajo la sangre del Cordero fueron rescatados, redimidos, salvados. O sea, se pagó un precio por ellos. Y por eso el Eterno dice, me pertenecen a mí los primogénitos. Pero ahora los primogénitos no hicieron lo que debían hacer, pero lo hicieron los Levín. Entonces, ahora los Levín van a estar, Tahat, en lugar de todos los primogénitos. Bendito sea nuestro abacados. Ya va usted entendiendo y comprendiendo lo que el Eterno nos está enseñando aquí en Tahat. Bendito sea nuestro abacados. Me agrada que vaya usted entendiendo y comprendiendo. Ahora vamos a ver la purificación de esos primogénitos, la purificación de los Levín. Siga poniendo atención. Vamos ahí ahora, Bamidbar Números capítulo 8, pero vamos a ver aquí bien claro el aspecto de Tahat, de representación. Vamos al verso 5 de Números 8. Mire lo que dice. También Jehová habló a Moshe diciendo, toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Así harás para expiar por ellos. Rocía sobre ellos el agua de la expiación y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo y lavarán sus vestidos y serán purificados. Pasará la navaja sobre todo su cuerpo. Esto es quitarse todos los vellos, todos los cabellos, todos los pelos del cuerpo. Porque los pelos es lo que nace del cuerpo. Es lo que nace de nuestra naturaleza humana, de nuestra biología. Una verdadera consagración quiere decir quitar todo lo que nace en forma natural de nosotros. O si no, no es consagración. Estamos ocupados en lo que nos gusta, en lo que somos, pero raparse todos los vellos, hasta las cejas, el bigote, todo significaba no aceptar nada de lo que uno mismo es, sino lo que viene de parte del Eterno. ¿Cuántas cosas en este tiempo no te quieres quitar? ¿Cuántas cosas en este tiempo no quieres dejar para servirle de tiempo completo al Eterno? Continúa el siguiente verso, verso 8. Luego tomarán un novillo con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite y tomarás otro novillo para expiación. Aquí los dos novillos y la flor de harina representan distintos aspectos del sacrificio de nuestro amado Mashiach Yehoshua. El primer novillo, que era de holocausto, era solo para el Eterno. Y el de expiación es por causa de nosotros. Porque esa reconciliación entre el Eterno y los hombres, por medio de Mashiach, es para el Eterno y para nosotros. La parte del Eterno es el holocausto totalmente quemado, de la cual no comemos nada. Pero la parte que es para nosotros, que es ser limpiados de la culpa, etcétera, etcétera, es el que sí comen los sacerdotes y el pueblo. Continuamos, verso 9. Y harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Amén. Cuando va a haber una consagración de alguien al ministerio, la congregación debe estar presente. La Keilah, nube de testigos. Continuamos, verso 10. Y cuando hayas acercado a los Levín delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los Levín. Como quien dice, ustedes nos están representando a nosotros, todo el pueblo de Elohim. Ahora, en el pacto renovado, es llamado a la obra del ministerio, pero los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, los ancianos, los que ejercen de alguna manera especial el ministerio, son los que representan el ministerio del cuerpo. El ministerio es para todo el cuerpo,
pero es representado por aquellos que van a la vanguardia o son los pioneros. Entonces, aquí todo el pueblo ponía las manos sobre los levitas. ¿Y qué hacían los levitas? Vamos a ver el verso 11. Y ofrecerá a Aarón los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel y servirán en el ministerio de Jehová. Es ofrenda de ellos, o sea, en nombre de ellos. Ahí está, Tahat. Y los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos. ¿Por qué? Porque también ellos no sirven en su propia fuerza, sino que aquellos novillos representan el sacrificio de Mashiach. Entonces, claro, el que lleva todo el peso es Mashiach. Todo el peso de pecado, todo el peso del pecado del pueblo lo llevan los Levín. Pero el peso del pueblo y de los Levín lo lleva Mashiach y Yehoshua. Aleluya. Y ofrecerás el uno por expiación y el otro por holocausto a Jehová, para hacer expiación por los levitas. Y presentarás a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos, y lo ofrecerás en ofrenda a Jehová. Verso 14. Y así, fíjense en este verbo acá. Así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel y serán míos los levitas. Entonces notemos acá este verbo, apartarás. Por medio de la consagración en Mashiach y por medio de una actitud representativa pionera en el cuerpo de Mashiach, en el servicio del ministerio del cuerpo, así apartarás. Entonces vemos cómo habló el Ruach Codes en el pacto renovado, en lo que es el libro de los Hechos, capítulo 13, versos 1 y 2. Vamos rápidamente para allá porque el tiempo nos está ganando. Mire lo que dice. Vamos a ver verso 2. Dijo el Ruach Codes: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Bendito el Eterno. Todos los demás estaban haciendo su trabajo común. Pero, ¿qué hizo Mashiach? Quiso que estas personas no se ocuparan de otra cosa, sino solamente de lo suyo. Así como le mandó a Israel apartar a los levitas, asimismo le mandó a aquellos profetas y maestros de Antioquía apartar para el apostolado a Bernabé y a el apóstol Pablo. Qué hermoso, bendito sea nuestro Padre eterno. Por eso acabamos, o por eso encontramos en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 1, cómo se presenta el apóstol Pablo. Dice: Pablo, siervo de Yehoshua HaMashiach, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Jehová Sebaot. Así que el Eterno quiere que esa persona se ocupe de esto, de lo suyo, de su persona, de su tabernáculo, de su casa, de su obra, de su ministerio. Bendito sea nuestra Abacados. Así que regresemos ahí a Números capítulo 8, verso 22. Bueno, vamos al verso 14. Así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y serán míos los levitas. Después de esto, vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión. Después de eso, de ser consagrados y apartados, separados de todas las demás tareas, ¿qué dice? Vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión, serán purificados y los ofrecerás en ofrenda. Aleluya. Servicio al eterno Jehová Sebaot es la ofrenda al eterno. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 1:5 decía que la ofrenda que él ministraba para el eterno eran los gentiles santificados. Bendito sea nuestro Abacados
por su bendita palabra, por su Torah Emed. Pero mis amados Ahim Behayot, nos quedamos aquí emocionados, nos quedamos aquí impactados de lo que estamos aprendiendo. Le aconsejo y le recomiendo que escuche varias veces el audio hasta que lo entienda y lo comprenda. Bendito sea el Eterno. Que sea de bendición para su vida esta enseñanza de hoy y que la comparta con alguien más. Invite a alguien más a la Keilah de Joshua para que tenga también su formación como la estamos teniendo todos en Ejad. Amén. Bueno, aquí dejamos, le ponemos pausa. Recuerda dónde nos quedamos y nos vemos el próximo viernes. Recuerde, 6:30 AM horario pacífico. Por su estación de radio, Radio Shalom, en su programa Encontrando al Mesías en la Torá. Y bueno, parece que esta semana el Eterno quiere hablarnos de diezmos, de ofrendas, de primicias, del sistema financiero en su Keilah. Así que sigamos adelante. Y el que tenga oído para oír, escuche lo que el Ruach Codes está hablando a la Keilah. Que el Eterno te bendiga, que el Eterno te guarde. Con su favor, nos vemos el próximo viernes. Amén. Amén. Hasta pronto. Que el Eterno les bendiga.